Muchas gracias por estar aquí. Los saluda el abogado Martín Quiroz, abogado colombiano con licencia para practicar la abogacía en Colombia y en Estados Unidos. Estamos muy emocionados de estar aquí para presentar este tema de migración y negocios en Estados Unidos. Vemos que hemos tenido personas que se han suscrito de Argentina, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos. Entonces estamos muy emocionados de llevar este mensaje a ustedes y de cerrar un poco la brecha de conocimiento que existe en el tema de migración. Entonces vamos a tratar de tocar este tema de la mejor manera posible y de darles la mayor cantidad de información en este corto periodo de tiempo. Hoy estamos aquí para hablar del tema de migración y negocios en Estados Unidos. Vamos a tratar diversos temas muy interesantes que las personas que tienen una intención de emigrar a los Estados Unidos, así no tengan un negocio existente en este momento, van a encontrar muy, pero muy interesantes. A veces tenemos la creencia de que se requiere una inversión enorme, una inversión gigante para poder establecer un negocio en Estados Unidos, o que es una tarea muy, muy difícil, lejos del acceso de muchos. Y para aquellos que ya tienen un negocio establecido, van a encontrar que establecer su negocio o expandir su negocio a los Estados Unidos es tal vez un poco más fácil de lo que se imaginaron. Sí existen trabas, sí existen dificultades, pero para eso estamos aquí, para ayudarles a navegar esas dificultades y cerrar la brecha entre lo que sabemos en este momento y la realidad de las cosas. Hemos encontrado que también que en las redes hay de pronto alguna información que de pronto no es verídica o que de pronto no es la mejor información para tratar este tipo de temas. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a empezar a tocar el tema. Aquí pues es una presentación breve de quién soy yo. Como les mencioné, soy abogado, soy colombiano, soy abogado en California y soy abogado también aquí en Colombia. En el momento pues también represento a varias empresas y también soy el asesor legal del consulado colombiano en Estados Unidos, en Los Ángeles para ser más exactos. Entonces, algunas de las visas de inversión y de comercio que existen. Existe la visa E2, que es una visa de inversión, no me están preguntando, pero esa es una de mis visas favoritas, pienso que es muy flexible y le da muchas oportunidades al inversionista y a su familia para acceder a una visa de este estilo. Existe la visa E1, que es una visa de intercambio comercial, tiene unos requerimientos muy específicos y tiene que haber una preexistencia de una relación comercial entre la persona que se va a enviar a Estados Unidos y tiene que haber un comercio preexistente. Existe la EB5, que es tal vez una de las que las personas más familiarizadas están, que es la que requiere una inversión muy grande. Era una inversión que hasta hace poco era una inversión de 1.800.000, que si uno invertía en un lugar que requería cierto tipo de desarrollo de empleo, podía hacer una inversión de $900.000 y por una decisión reciente volvió a sus números normales. Ya lo tocaremos en un segundo. También tenemos la visa L1, que es una visa que la utilizan sobre todo las grandes compañías para llevar a sus ejecutivos a los Estados Unidos, pero también está disponible para la pequeña empresa y la pequeña y mediana empresa también. ¿Ok? Tocaremos el tema de las visas de trabajo y sobre todo tocaremos el tema de la excepción de interés nacional, que es una visa muy interesante para los profesionales que se han destacado en sus industrias, tienen cierta clase de reconocimiento y cumplen con algunas características para poder lograr patrocinarse a sí mismos sin necesidad de la intervención de un empleador. Entonces es una visa muy interesante. Y por último tocaremos muy brevemente el tema de la petición familiar, que a muchos les interesa si tienen un familiar que está en Estados Unidos y que les pueda pedir para que puedan acceder a una visa ya de inmigrante, para tener una residencia, que es el objetivo de muchos. Listo, entonces vamos a empezar hablando de realmente qué es lo que hace complejo todo este tema de inmigración. Como ustedes pueden ver, hay muchísimas autoridades que están mezcladas en este tema. Está, por algo, inmigración como tal, que es USCIS, ¿okay? Está ICE también, que es el brazo que ejecuta las deportaciones, que es el brazo que captura a las personas. Está también, por algo, el departamento de labor, que es el que emite todas estas certificaciones laborales, las cuales son necesarias para acceder a una visa de trabajo. Entonces está el Departamento de Estado, está la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en un trámite puede que 2 o 3 o hasta 4 de estas agencias estén involucradas en un proceso. Si es un proceso de trabajo, puede que 3 o 4 estén involucradas. Si es un proceso netamente migratorio de una petición familiar, puede que solo 2 lo estén involucrados. Pero entonces hay muchas regulaciones que navegar y hay muchas cosas que hacer para poder obtener esas visas, y eso es lo que lo hace complejo. Además que también están constantemente cambiando. Muchas veces existen directivas que salen en un mes y cambian pues la situación de todo un grupo, ¿no?
más recientemente lo vimos con DACA, que eran los menores de edad que fueron llevados a Estados Unidos siendo menores de edad y que no tienen una ciudadanía de Estados Unidos, pero no conocen ningún otro país. En algún momento había unos beneficios que ellos podían acceder y de un momento a otro un juez tomó una decisión y basado en esa decisión ya no podían acceder a esos beneficios. Entonces estas personas han quedado en limbo. Entonces muchas de esas decisiones impactan a inmigración de manera impresionante. Realmente las decisiones pueden cambiar en cualquier momento. Igual como lo vimos hace un segundo y como lo mencioné respecto de la cantidad de la inversión de la visa de B5. Entonces, vamos a hablar del tema de la visa la E2, la que les mencioné que en algún momento era una de mis visas favoritas. Eso es una visa que requiere realmente que los requerimientos son pocos, pero ya se trata es del negocio, el cual es el factor principal que determina qué es lo que se requiere para acceder a la visa. ¿Cuál es el factor número uno? El factor número uno es, primero, que el país tiene que tener un tratado con los Estados Unidos. Muchos de los países latinoamericanos lo tienen. Realmente hay unas cuantas excepciones, pero lo que es Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, muchos de esos países tienen ese tratado con diferentes cláusulas y diferentes requerimientos, pero que de cualquier manera le permiten a las personas acceder a este tipo de visas. Entonces, una vez tenemos ya establecido que se tiene el tratado, el cual existe, por si algo, existen hace muchísimos años estos tratados, se tiene que haber hecho una inversión sustancial. ¿Qué es una inversión sustancial? Una inversión sustancial, la ley no nos lo dice. Entonces la gente dice, no, ya con $100,000 yo puedo acceder a una visa. Realmente no, porque realmente es la sustancialidad lo que determina si puede acceder o no. ¿Qué es? La sustancialidad se mide de dos maneras. Se mide, uno, dentro del negocio como tal. Entonces, si la inversión es suficiente basado en el plan de negocio que se establezca, si la inversión es suficiente para sacar el negocio adelante. Entonces, esa es una manera de mirarlo, y la otra manera de verlo es la sustancialidad dentro de la industria como tal. Entonces, un ejemplo que yo utilizo mucho es, no es lo mismo invertir $100,000 para montar un negocio de distribución de paletas a invertir $100,000 para hacer una distribución de diamantes. Si usted compra $100,000 para la distribución de paletas, de pronto pueda tener una buena cantidad de inventario, pueda llegar a tener un negocio que pueda prosperar. Pero si usted invierte $100,000 en un tema de diamantes, puede que no tenga un muy buen inventario y sea una cosa muy limitada, y dentro de la sustancialidad de la industria no sería suficiente. Entonces ya ese sería un factor negativo para que usted pueda acceder a esa visa, y el oficial de inmigración que esté evaluando su caso lo va a ver como negativo y puede que sea una de las maneras de las cuales le nieguen a usted la visa. Los países que califican para este tipo de visas, como les dije, mencioné hace un segundo, muchos de los países latinoamericanos lo tienen. Entonces tenemos, por ejemplo, Argentina, tenemos Bolivia, tenemos Chile, tenemos Colombia, tenemos Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay. Y pues la verdad nos alegra también saber que tenemos personas conectadas de muchos de estos países, de Argentina, de Colombia, gracias a mis colegas colombianos, a mis connacionales que nos acompañan y nos apoyan. Tenemos a los amigos mexicanos también, tenemos un par por ahí. Entonces es bonito saber que nos están apoyando y que esta información les es de interés. Esperemos que se sigan conectando más personas, y entre más países raros, pues más bonito. Entonces, este tema de la visa E2 es un tema que también, obvio, hay países africanos, hay países asiáticos, hay países europeos que tienen acceso a este tipo de visa. Recuerdo un caso de una señora que compró una máquina en Francia, que era una máquina para una cosa estética. La señora presentó su plan de negocio y tuvimos la oportunidad de expedirle esta visa de inversión a esa señora, y fue una inversión relativamente pequeña, pero esto era prepandemia. Pienso que ahora que los números, de pronto un poco con la inflación, los números se han afectado un poco, pero igual el mensaje que quiero que se lleven con respecto a la substancialidad de la inversión es que no hay un número mágico. No hay un número mágico. Van a de pronto encontrar un abogado que le diga, bueno, es $100,000 o es $150,000, pero eso es basado en la experiencia de ellos. Cada abogado de pronto ha tenido una experiencia diferente, y obvio que entre más grande sea la inversión, pues de pronto hay más chance, pero no significa que su inversión no sea tan grande. Obviamente pues no vamos a hacer una inversión de $20,000, pero ya una inversión un poco más sustancial, podríamos ver el tipo de negocio, podemos ver cómo lo argumentamos para ver si las personas pueden acceder a esta visa. ¿Qué necesitamos ya aterrizados para realmente acceder a esta visa? Esta visa tiene una característica, es que tiene que ser, el dinero tiene que estar en riesgo, el dinero tiene que estar invertido. Uno no puede llegar a solicitar esta visa simplemente con decir, me interesaría obtener esta visa y aquí tengo un plan de negocio y no he ejecutado nada, apruébeme la visa. No, así no funciona. Ya usted tiene que haber hecho una inversión, ya tiene que haber firmado de pronto un contrato
con una oficina. Oficina no es requerida, pero es un ejemplo. O ya tiene que haber por si algo contratado a alguien, o ya hay algo que está avanzando en el tema del negocio. No simplemente tiene que ser una idea, tiene que haber una parte de ejecución. Entonces lo primero que hay que hacer es ¿qué? Hay que hacer es establecer una entidad. Establecer una entidad en Estados Unidos es relativamente sencillo, el solo establecerla. Ya la parte de cumplimiento, la parte de compliance, la parte de regulación de obtener todos los documentos requeridos que van asociados con ello, pues sí requiere un poco más de trabajo. Pero obtener una entidad operativa en Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos es muy fácil. Hay unos estados que son más fáciles que otros, pero hay un requerimiento de facilidad para todos. Entonces, simplemente uno puede establecer una compañía de responsabilidad limitada, que en Estados Unidos se llama LLC por sus siglas, que es Limited Liability Company, o una corporación, que es lo más similar, pues algo a una sociedad estatutaria de acciones, que es más o menos lo que vienen manejando todos los países latinoamericanos en ese sentido. Entonces, establecer esa compañía no es difícil, ese sería el primer paso. Después, el segundo paso, ¿cuál es? Hay que poner un dinero en esas cuentas, establecer esas cuentas de banco y poner unos dineros en esas cuentas. Ahí empieza todo el tema de la trazabilidad del dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que aquí entran todos los reguladores a definir si el dinero es bien habido, mal habido, de dónde viene el dinero, de dónde sacaron el dinero, cómo es la trazabilidad del mismo. Entonces, ese tema es muy, muy importante. Algo que hay que recordar es que el dinero puede provenir hasta de un préstamo. El dinero puede provenir de la liquidación de una propiedad, el dinero puede provenir obviamente de sus ahorros, puede ser después de que la fuente sea trazable y que sean dineros bien habidos, los podemos usar. Les reitero, pueden usar dineros que sean de un préstamo. He tenido clientes que han obtenido un préstamo en su país de origen, un préstamo bancario, y han utilizado ese dinero para establecer un negocio en los Estados Unidos que le ayude a establecer un negocio. Bueno, y establecerlo estoy usando de una manera muy coloquial porque realmente no es que uno tenga que llegar a emprender de cero, porque uno también puede llegar a comprar un negocio existente y poner el 50% mínimo de propiedad en el mismo. Mucha gente compra franquicias de restaurantes, franquicias de temas con mascotas, cualquier negocio en los Estados Unidos. Mucha gente lo está haciendo con el tema del transporte, porque en el tema del transporte, como bien muchos de ustedes lo sabrán, con todo esto de la pandemia ha habido un tema logístico complicadísimo, y entonces en el tema de transporte hay una ventana importante en la cual mucha gente está explotando para invertir en el tema de visas de inversión. ¿Ok? Entonces, ya les mencioné que el dinero tiene que estar en riesgo. Tenemos que tener un plan de negocio. Ese plan de negocio es un balance interesante lo que requiere el plan de negocio, porque si ustedes se van con su amigo que tiene un MBA en negocios o que es súper experto en negocios, les va a entregar un documento muy sofisticado que de pronto al entregarlo a inmigración lo que nos va a causar es más preguntas. Entonces ahí se nos va a ir la vida explicándole a un oficial de inmigración que de pronto no es experto en el tema o de pronto no es experto en esa industria, y lo que hacemos es complicarnos la existencia. Entonces lo que tenemos que presentar es un plan de negocio que haya un balance, ¿no? Que haya un balance entre lo que se puede ejecutar, que realmente cumpla con los requisitos, pero que no sea tan complejo que después tengamos unas métricas que sean difíciles de explicar, que el cliente mismo, que la persona que está invirtiendo, usted que es el inversionista, va a tener dificultades en invertir. ¿Ok? Entonces eso es una cosa. Nos pregunta alguien aquí en este momento si ese plan de negocio lo elaboramos nosotros. Bueno, en parte sí, en parte existen compañías especializadas que realmente se dedican a la preparación de este tipo de plan de negocios. Entonces, en ocasiones hemos utilizado los servicios de ellos para presentar un plan de negocio que sea adecuado, que cumpla con todos los requisitos y que no sea tan complejo que no se nos vuelva un inconveniente. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más implica esta visa de 2? ¿Cuáles son otros beneficios? Uno de los beneficios grandes que tiene esta visa de 2 es que la pareja de la persona, del inversionista, obtiene un permiso de trabajo que le permite trabajar donde quiera. Puede trabajar en cualquier negocio, en cualquier cosa, emplearse en lo que quiera. A diferencia del inversionista, que sí tiene que quedarse en el negocio. El inversionista sí tiene que quedar en el negocio sí o sí y no podría trabajar en otra empresa, en otro negocio, ¿no? También los hijos menores de edad del inversionista pueden viajar con él y pueden vivir juntos con él. Ya cuando llegan a la mayoría de edad, pues ya se convierte en un problema diferente, pero pues cuentan, si tiene hijos menores de edad, pues pueden acceder a vivir con ellos, ¿no? También ocurre que si la persona, por decir algo,
resulta que invirtió en un negocio, el negocio no le gustó, o tuvo la oportunidad de vender el negocio, o simplemente quiere hacer un cambio, la persona puede vender ese negocio, comprar o adquirir otro negocio y se puede hacer el cambio de la visa de un negocio a otro. Entonces eso es algo que es bien interesante. Esta visa es buena porque igual mucha gente dice que bueno, esta visa no es buena porque no te da un espacio a obtener una residencia, lo cual es algo que mucha gente quiere, pero la realidad ¿cuál es? Esta visa, siempre y cuando se pueda renovar, uno puede estar en los Estados Unidos, no me atrevería a decir que indefinidamente, pero casi. Entonces, por si hago una renovación cada 5 años, usted puede estar allá 20, 25, 30 años en los Estados Unidos con una visa E2, ¿ok? También le permite hacer un cambio a otro tipo de visa. Usted puede hacer un cambio a una visa EB5, que es una visa que sí tiene un camino a la residencia, y ya lo veremos en su momento qué es lo que requiere la visa E5, ¿ok? Entonces, ya vimos más o menos cuáles son los requisitos y todo. Una de las cosas que vale la pena mencionar en este punto o en esta coyuntura es que algunos de las embajadas de Estados Unidos no tienen o no están otorgando citas. Por decir algo, la embajada de Estados Unidos en Colombia no está otorgando citas para este tipo de visas. La embajada de Argentina sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa con esos países donde sí se está haciendo? Hay que hacer el trámite directamente con la embajada. Cuando la embajada no está dando este tipo de visas, lo que se hace es que la persona tendría que tener una visa de turismo para llegar a los Estados Unidos y allá hacer un cambio de estatus. Ahí se pone más interesante el tema. ¿Por qué? Porque hay una presunción de fraude cuando una persona entra con un estatus a los Estados Unidos y posterior a esa entrada trata de hacer un cambio de estatus. Ejemplo, la persona llega a los Estados Unidos y al mes o a los 30 días se casa con alguien y quiere enseguida arreglar papeles. Ahí hay una presunción de fraude en la entrada. ¿Por qué? Porque existen visas específicas para un fiancé, para un novio, existen visas específicas, o también se puede hacer un trámite viceversa. La persona se puede casar en el país de origen, se puede casar en Argentina, en Colombia, en Chile, en el país donde se encuentre y hacer un trámite consular. Entonces, entrar con una visa de turismo para arreglar papeles allá, dentro de los primeros 90 días se considera fraude y es un tema problemático. Lo mismo pasa con este tipo de visas de inversión. Uno puede cambiar el estatus a casi cualquier cosa, pero tiene que asegurarse que los tiempos sean correctos, porque si lo hace prematuramente o lo hace después de tiempo, va a tener unas implicaciones negativas. Por eso es tan importante tener una buena estrategia legal que le permita a usted llegar a cumplir sus objetivos cualquiera que ellos sean, ¿no? Entonces, aquí vamos a tocar el tema ya ¿qué nos falta por aquí? Vamos a empezar a tocar el tema de, quiero devolverme a una cosa, ¿no? Una de las cosas es que si se obtiene esa visa en Estados Unidos, esa visa de ese cambio de estatus, no sería una visa por lo que inicialmente su tratado le permita. Voy a usar el ejemplo de Colombia. En Colombia, si usted obtiene eso, si usted obtiene su visa aquí en Colombia, en un proceso consular, del cual no podemos obtener citas ahora, en este momento, a la fecha, hoy marzo 17, eso puede cambiar mañana, puede cambiar en un mes, puede que esté cambiando en este instante. Entonces esa es la volatilidad de este tema de inmigración. Pero si usted hace el cambio de estatus, inicialmente su visa sería por 2 años, ¿ok? Y en esos 2 años usted no podría regresar a su país de origen. Pero ya después usted puede hacer una renovación de esa visa, ya en un tema consular, y ya obtendría la visa por un periodo de 5 años o por el periodo que lo otorgue el tratado que usted tenga, ¿ok? Entonces, ese es el tema de la visa E2, es un tema muy, muy interesante, esa es una de mis visas favoritas. Si tienen preguntas al respecto, por favor, déjennos saber ahora o al final del webinar para contestarlas. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es esa petición del empleador. ¿Qué requiere uno para obtener una visa de trabajo o una visa de petición del empleador que nos va a abrir la puerta a hablar de ese waiver del que mencionamos al principio, de esa excepción para las personas que son profesionales y son destacadas en su industria? Entonces, esa petición del empleador es bastante compleja porque requiere una certificación laboral. ¿Qué es una certificación laboral? Es simplemente que Estados Unidos establece que ese particular trabajo que se quiere traer de afuera, ese trabajador que se quiere traer de afuera, no existe en los Estados Unidos ni un residente ni un ciudadano que pueda suplir esa necesidad. Una de las visas que son supremamente interesantes es la visa E1, que es una visa también que existe para aquellos que ya tienen un comercio con Estados Unidos.
el importador que trae partes para vehículos, el que exporta flores, el que tiene un comercio existente y continuo con los Estados Unidos, puede acceder a esta visa. Entonces, aparte de existir un tratado como en la visa de 2, también tiene que existir ese comercio, que tiene que ser también sustancial. Y volviendo también al tema de la sustancialidad, así como lo vimos en el tema de la visa de 2, es relativo. ¿Qué lo hace relativo? Lo hace relativo a la industria y lo hace relativo el negocio en sí. Entonces aquí ya no dependemos tanto de un plan de negocio, sino dependemos es de la preexistencia de una relación. Entonces tiene que haber ese comercio ya entre los dos países por parte de ese negocio. Entonces este es el negocio, esta es la oportunidad para ese emprendedor que ya tiene un negocio para abrir su negocio en los Estados Unidos. Esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué tipos de negocios son los que califican a este tipo de visa? Casi que todos. Me atrevería a decir que casi que todos, porque estamos hablando de cualquier transacción o de cualquier comercio, llámese que sea bienes, llámese que sea servicios, llámese que sea transporte, turismo, cualquier negocio. La ley, de hecho, establece o delinea algunos de estos servicios y dice simplemente que los lista como ejemplo. No hay necesariamente una lista exclusiva. Entonces usted puede acceder a este tipo de visa. Entonces la persona que ya tiene un negocio, esta es una excelente posibilidad para invertir en este tipo de visa. ¿Cuánto es la inversión? La inversión depende del negocio. Y eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy, que estas inversiones no es una inversión específica para poder acceder tanto a una visa E2 como una visa E1. Estas son las dos visas que de pronto tienen esa gran facilidad. ¿Cuál es la diferencia de esta visa a la visa que vamos a empezar a ver ahorita, que es la visa de B2? Es que estas visas no tienen un camino directo a una residencia, que es algo que muchos añoran y es algo que muchas personas quieren, el poder tener una residencia o un green card o una tarjeta verde en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver la EB5, que es, pienso que una de las que más publicidad tiene, porque todo el mundo sabe que si usted invierte $1 millón o invierte $1.800.000, pues usted va a tener acceso a una residencia. Como les mencioné inicialmente, la visa EB5 es una visa que tiene un componente de empleo enorme. Uno tiene que generar 10 empleos, tiene que poderlos medir, tiene que pagar lo que paga el mercado en esa industria. Entonces es una inversión un poco más exigente. Es una inversión que es un poco más, no solo desde el punto de vista del dinero, porque obviamente es mucho más dinero, porque en este momento está en 500.000 si es un área de desarrollo de empleo, o en 1 millón si es un área normal. Muchos de los hoteles, muchas de las grandes construcciones en Estados Unidos se han financiado con dineros de visas EB5, porque llegan las personas e invierten en estos proyectos grandes, que igual hay que hacerles procesos de debida diligencia porque ha habido también fraude enorme en este tema de las EB5. Entonces usted invierte su dinero para que alguien más ejecute un plan de negocio que cumple con los requerimientos de la visa y que cumple con los requerimientos de empleo, de inversión y demás. Entonces, esta visa EB5 es muy buena porque obtiene ese beneficio de la residencia de manera automática. Y cuando digo de manera automática, no es que usted va a hacer la inversión y a los 3 meses le van a dar su residencia. No, igual es un proceso que también tiene cierta duración, pero usted igual al final de este proceso sí va a recibir una residencia, así como su núcleo familiar, ¿ok? Núcleo familiar entendido como padre, madre e hijos, ¿no? Hasta ahí se extiende, ¿no? No van a traer ni a los padres, ni a los nietos, ni nada de esas cosas, ni sobrinos, ni nada de esas cosas. Entonces ese es el núcleo familiar inmediato el que puede acceder a ese tipo de visa, ¿ok? Igual, tiene uno que crear como mínimo 10 empleos para poder acceder a este tipo de visa, y yo les casi que les ruego el favor de que si están considerando una visa de estas, hagan la debida diligencia del negocio. ¿Por qué? Porque realmente ha existido mucho fraude en este tipo de visas, personas que se han perdido con cualquier cantidad de dinero y no han ejecutado el plan de negocio para el cual obtuvieron la inversión, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Una visa muy interesante es la visa L1, que es ese intercambio comercial, ¿ok? Esta es una visa muy interesante que también la utilizan grandes compañías para llevar a sus empleados a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces existe una relación con la compañía. Entonces, por decir algo, la compañía en el país latinoamericano o el país hispanoparlante es una compañía que es subsidiaria de la compañía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Esa compañía hace una petición por el empleado y el empleado puede ir a trabajar allá. Pero entonces es un trabajo que tiene 3 características. Es un empleado que simplemente va a una capacidad ejecutiva o gerencial, o que tiene un conocimiento especializado.
Entonces no puede uno aplicar por casi que, no puede aplicar uno por cualquier persona, tiene que ser una persona que cumpla con esas características de manejo, de ejecución, o que tenga ese conocimiento especializado. ¿Qué lo determina? ¿Qué es el conocimiento especializado? Pues el negocio. ¿Cuál es la otra característica de esta visa? Uno simplemente no puede contratar a una persona hoy para tratar de llevársela mañana a los Estados Unidos. No puede ser así. La persona tiene que haber trabajado en la empresa subsidiaria o en la organización elegible por lo menos un año. Y ese año tuvo que haberlo trabajado dentro de los 3 años previos a hacer la petición. Entonces eso es lo que lo hace un poco interesante y un poco compleja, porque muchas personas dicen, no, acabo de compramos un negocio, y si compramos un negocio en una persona en Estados Unidos, si compramos un negocio en Colombia o en Argentina o en Chile o lo que sea, y queremos traernos a esas personas a trabajar acá. Entonces ahí tenemos que ver cómo es ese tema de la antigüedad, si realmente el gobierno americano nos permitiría utilizar esos años previos trabajando dentro de la organización para unos dueños anteriores y a poder hacer la petición. Entonces ahí es donde entran las complejidades de este tipo de visas, pero es una visa muy buena. Y es una visa también que le permite al dueño de un negocio abrir una nueva oficina. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el que tiene un negocio existente? Puede mandar a su empleado que cumple con esas características, lo puede mandar a Estados Unidos. La persona tiene que haber ya trabajado un año con él y la persona se va a Estados Unidos a abrir un nuevo mercado. No tiene que ser un empleado, puede ser el mismo dueño de la compañía. Entonces, esta es otra alternativa que existe para ese empresario. Entonces, ya hemos visto la visa E2, ya hemos visto la visa E1, ya hemos visto la visa L1 y todas estas están disponibles para el empresario existente. ¿Okay? Para un empresario nuevo, la mejor opción sería de pronto una visa E2 o tal vez una visa EB5 si cuenta con los fondos suficientes para hacer ese tipo de solicitud de visa. Entonces, como vemos, hay muchas opciones. A veces nos encasillamos en solo una opción o decir, no, que hay que tener $500,000 o $100,000 o lo que sea. No, realmente hay muchas opciones y dependerá del negocio que usted tenga o del negocio que usted intente establecer en los Estados Unidos. Esos son factores fundamentales y tal vez uno de los puntos más importantes de esta presentación que quiero que se lleven es ese, que realmente no existe una cantidad exacta o una cantidad mágica para acceder a esto y que hay opciones para establecer uno su negocio en Estados Unidos. Nos llegan 2 preguntas muy interesantes, de pronto no directamente relacionadas con esto que estamos tratando en este instante, pero pienso que son preguntas a tratar. Una pregunta que nos hacen es que, bueno, alguien está tratando de solicitar una visa de turismo, particularmente en Colombia, y la visa de turismo resulta que se está demorando 2 años, que si hay manera de agilizarla, si hay manera de hacer algo para agilizar esa cita. La respuesta es técnicamente sí, técnicamente no. Aquí sí, ¿cuál buen abogado? Depende. Entonces, de pronto si la persona tiene una invitación a un seminario, un evento, si hay una cosa de tipo humanitario, si hay una cosa de tipo de emergencia, sí existen de pronto posibilidades de agendar una cita mucho más pronto, y sobre todo en temas de emergencia. Por si algo, si alguien, Dios no lo quiera, fallece, o una cirugía, cosas de ese estilo, ahí sí hay maneras de agilizarlo. Si de pronto hay una invitación a un seminario, una invitación a una cosa de ese estilo, es posible, menos factible que la emergencia, obviamente, pero es factible. Una de las posibilidades que existen también es la visa de estudiante, porque la visa de estudiante, por si algo, en estos países donde no están dando visas para cierto tipo de solicitudes, sí están, por si algo, expidiendo visas de estudiante muy rápido. Entonces, las personas que realmente tienen ese deseo de irse, es tramitar una visa de estudiante para después hacer un cambio de estatus, eso sí, después de haber pasado los 90 días, como se los mencioné previamente, porque existe esa probabilidad de fraude, ¿no? Entonces, una persona que llegue con una visa de estudiante puede hacer un cambio a otro estatus en la medida de lo posible. Entonces, se puede casar con alguien y solicitar una residencia, puede cambiar estatus a inversionista, puede cambiar estatus a otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad para esas personas que realmente tienen esa urgencia. Esas visas de estudiante no son tan complejas porque requieren tener la certificación del centro educativo, que es una I-20, tener los recursos suficientes para sufragar sus gastos en los Estados Unidos, el pago de su estudio y el mantenerse en los Estados Unidos durante el periodo del curso. Entonces hay que tener los recursos y uno tiene que demostrarle eso a la embajada, ¿no? Entonces esa es una visa que realmente no es muy compleja y es una visa que a mucha gente le interesa. Y la otra pregunta que me hacían era, ¿qué debería hacer para crear un plan de migración? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Dónde debo empezar? Pues debo empezar por aquí, asistiendo a este tipo de seminarios, buscar de pronto asesoría legal
calificada. Existe mucha asesoría que de pronto no es la más calificada, que de pronto le puede causar a usted problemas. Gran parte de la práctica de muchos abogados es el corregir los errores de otras personas que de pronto sin las credenciales, sin el conocimiento, sin la experiencia, cometen errores y tiene que otro abogado entrar a corregir esos temas, ¿no? Entonces lo primero es tener una persona fiable, con experiencia, que le pueda ayudar a usted a explorar todas las posibilidades que usted esté considerando. Si usted está considerando una visa de inversión, hay que tener mucho conocimiento para ver cuál es la visa que más se ajusta. Hay que hacer un proceso de debida diligencia desde el punto de vista corporativo, porque si usted está comprando un negocio, está comprando un activo o está llevándose un dinero para hacer una compra o una inversión, pues hay que tener la claridad y la certeza de que igual cualquier inversión es un riesgo, pues uno siempre quiere minimizar ese riesgo, ¿no? Siempre minimizar el riesgo para que pues, no se pierda el dinero, para que usted no termine siendo estafado. Y la estafa es una cosa que existe en los Estados Unidos, no podemos tapar el sol con un dedo, y hay personas que tratan de tomar ventaja de otros y pues en los negocios es una cosa que es muy normal. Entonces lo primero que hay que hacer es eso, tratar de venir a este tipo de eventos, asistir, adquirir la mayor cantidad de información, ver realmente cuál es la visa que de pronto más se ajusta a usted, poder consultar con un experto y establecer una línea de una línea de ejecución. ¿Por qué una línea de ejecución? Porque estas visas de trabajo, bueno, las de trabajo también, pero las visas de inversión requieren tiempo. Usted no es que diga, hoy no, mañana voy a invertir y me voy a llevar a mi familia pasado mañana. No, usted tiene que ver cuáles son los tiempos, ver cómo le impacta a su familia, que los colegios de los hijos, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para realmente hacer una transición que no sea tan compleja para la familia. ¿Listo? Entonces ahí contestamos esas dos preguntas. Me hacen una pregunta supremamente interesante y es, ¿qué pasa si no sé en qué invertir? Y pienso que ese es un problema de muchas personas. Pienso que en mi experiencia hay 3 tipos de personas que invierten en este tipo de visas. Uno, el que tiene un negocio existente y quiere llevar su negocio a Estados Unidos. Perfecto, normal. 2, el que tiene un dinero y simplemente quiere emigrar y ve la visa de inversión como ese camino, pero no tiene una idea clara de en qué va a invertir. Y 3, el que tiene de pronto un poco más de dinero de sobra, que simplemente quiere llevarse a su familia a vivir a los Estados Unidos y de pronto el tipo de negocio no es una prioridad para él, es simplemente obtener la visa, para él o para ella, obtener la visa. Entonces, si usted no sabe en qué invertir, existen muchas opciones. Por algo, hay brokers de franquicias, hay negocios en los cuales uno como abogado de pronto le puede introducir, sobre todo en temas de B5, a uno le llegan muchas ofertas de inversión, porque muchas de las personas que están en ese tipo de negocios pues contactan a los abogados para que uno le ofrezca ese tipo de productos a sus clientes. Y existen también, por algo, negocios en los cuales uno se da cuenta que muchos clientes están invirtiendo. Por algo, yo tengo muchos clientes que han invertido en el tema de transporte. ¿Por qué? Porque, como les mencioné hace un rato, es una industria que requiere muchos servicios, no existen muchos servicios en este momento y hace una falta importante de conductores, una falta importante de camiones, una falta importante de personas que cubran todo este tema logístico, ¿no? Y pues si bien muchas personas dicen, no, van a venir los camiones inteligentes que se van a manejar solos, eso no creo que vaya a pasar dentro de los próximos 10 años. De aquí a que veamos eso, pienso que hay una ventana importante para generar unas buenas utilidades en ese negocio. Y existen negocios, por si algo, negocios que tengan que ver como con todo el tema de las mascotas, negocios de franquicias alimenticias. Hay muchísimos negocios de temas de servicios, también son negocios muy buenos, negocios que tengan que ver con los temas de la estética, con los temas de panadería. Bueno, existe un sinfín de negocios, siempre y cuando el negocio sea legal, que usted pueda demostrar que tiene la experiencia para sacar ese negocio adelante, es un negocio en el cual usted se puede involucrar. Difícil sería, por algo, una persona que tiene 0 experiencia en un tema, que de pronto se vaya a meter de lleno y haga una inversión de $300,000. Entonces tendría uno que ver cómo argumentar que la persona sí cuenta con la experiencia o con las capacidades para sacar el negocio adelante, el cual es una cosa muy, muy importante. Entonces existen muchas maneras de determinar cuáles son los negocios a invertir. Entonces, para que lo tengan en cuenta y existen muchas maneras de determinar cuál sería el mejor negocio, ¿no? Y les insisto, hagan la debida diligencia de los negocios en los cuales van a invertir o empezar, porque ahí es donde se pierde el dinero y se ponen las cosas a riesgo, hasta la misma visa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el tema de la petición del empleador. Y no tanto porque nos vayamos a enfocar en eso, sino simplemente para que nos miremos en la excepción de la que realmente quiero tocar. ¿Ok? ¿Qué es una petición del empleador? Esa es una petición que existe un patrocinador en los Estados Unidos que está interesado en emplear a la persona. ¿Ok?
y por una u otra razón no acceden a esa visa L1, que es esa visa de especialidad, esa visa de gerencia, esa visa de ejecutivo, para llevar a la persona a los Estados Unidos. Entonces aquí hay una petición que puede llegar a ser permanente, que puede llegar a obtener la persona la residencia de manera directa. Entonces, ¿qué se requiere para esta visa? Se requiere primero que todo que el empleador demuestre que en los Estados Unidos no existe un empleado que pueda suplir su necesidad. Entonces, eso es lo primero. Y esa certificación, ¿cómo se obtiene? Hay que ponerle el anuncio en el periódico, se tiene que demostrar que nadie llegó o las personas que llegaron no cumplen con los requisitos o las calificaciones que se les están pidiendo y que la persona que se quiere traer sí las cumple. Entonces, primero hay que obtener esa certificación laboral, que el departamento o el Ministerio del Trabajo, el Departamento de Labor, es quien lo emite. Ese es el paso número 1 para ya después hacer una solicitud ante inmigración para que después se pueda manejar bajo la prioridad del boletín de visas cuándo estaría esa visa disponible para la persona para que ya la pueda reclamar en su embajada de Estados Unidos, en su país. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que existe? Y era aquí donde quería llegar. Existe una excepción para esa certificación laboral. Existe una excepción para que haya un patrocinador. Entonces es lo que llaman la excepción del interés nacional. ¿Ok? Esa excepción del interés nacional, ¿qué es lo que hace? Es que por completo elimina la certificación laboral y elimina el empleador. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que cumpla con ciertas características, que haya tenido éxito en su industria o que sea reconocida en su industria o en su profesión, puede aplicar a este tipo de visas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas visas que de pronto se consideran o esas profesiones que de pronto se consideran de interés nacional? Viene de un acrónimo que se llama STEM, que esto es sobre todo las personas que están en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esos son los temas que de pronto son los que es más fácil acceder a esa excepción de interés nacional, porque pues son industrias o profesiones que son muy requeridas en los Estados Unidos y que está demostrado que hace falta ese tipo de empleado en los Estados Unidos. Esto siempre está sujeto a cambiar. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Si las condiciones cambian, el interés nacional también puede cambiar. Existen otras visas para personas para trabajos temporales o para trabajos, por si algo ya de obra que no requiere una especialización. Por si algo, muchas de las personas que utilizan empleados para que recojan cosechas, muchas de las personas que utilizan empleados para manejo de camiones, que realmente no es que le llaman skill labor, que no es un tema de profesión, pero es un tema de tener esa experiencia en esa industria en particular. Este es un tema tremendamente interesante porque muchas personas pueden acceder a esta visa de excepción, siempre y cuando cumplan con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Como ya lo mencioné, que tengan un título avanzado o que tengan esa habilidad especial y que cumplan con 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Que ese esfuerzo que están dispuestos a hacer tenga un mérito sustancial. Y otra vez hablamos de la substancialidad, que es algo argumentar. ¿Qué es lo que van a hacer esas personas en Estados Unidos que justifique que no les requieran esa certificación laboral? Eso es absolutamente fundamental. ¿Ok? Entonces, y que la persona esté bien posicionada, este sería el punto número 2, que estaría muy bien posicionada para lograr esos objetivos y avanzar ese esfuerzo que se está proponiendo. ¿Ok? Y el último, que ya pues el mismo nombre lo indica, que existe un beneficio para los Estados Unidos y eso es algo que hay que argumentar al momento de solicitar la visa. Entonces, todas esas personas que han tenido cierto reconocimiento en estas industrias que hemos venido mencionando, en ciencias, en tecnología, en matemáticas, en ingeniería, pueden aplicar este tipo de visas si tienen un plan a ejecutar y si cumplen pues con esas características y es una gran alternativa a una visa de trabajo que a veces es un poco más compleja obtenerla porque requiere ir a conseguirse el empleador, ir a conseguir la certificación laboral, ir a esperar los tiempos que se tienen que esperar en el Centro Nacional de Visas y en las embajadas para realmente obtener ese privilegio de trabajar en los Estados Unidos con un empleador. Entonces, esas son las cosas a tener en cuenta para ese waiver. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar por si algo del tema del establecimiento de una nueva oficina, que es el tema de la visa L1. Que es una visa que vimos brevemente, que esa es una visa excelente para ese tipo de esfuerzo. Entonces nos vamos a ampliar un poquito en ese concepto, porque ese concepto también le permite llevar al empleado, como lo mencionamos anteriormente,
o llevar al dueño de la empresa a desarrollar el negocio ya en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo también que debemos tener en cuenta en cuanto a temas de negocios. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar un poquito ya de pronto dejando de lado un poquito el tema de los negocios para hablar de temas ya en cuanto a obstáculos que se pueden presentar. ¿Y a qué me refiero con obstáculos que se pueden presentar? Yo pienso que a muchas personas han escuchado en algún momento que a una persona le han negado la entrada a los Estados Unidos o que una persona se quedó más del tiempo requerido del permiso que le dieron la visa y ahora tiene problemas con su visa, no se la renovaron, se la cancelaron, en fin. Una de las cosas que pasa muy seguido y es que a las personas les niegan la entrada a los Estados Unidos. ¿Por qué le niegan a uno la entrada a los Estados Unidos? Resulta que usted llega con una visa de turismo. Usted llega con una visa de turismo y usted tiene un pasaje a 4 meses. ¿Quién se toma una vacación de 4 meses? Ni las personas más adineradas del mundo hacen ese tipo de cosas. Entonces, eso ya empieza a ser un red flag, ya empieza a ser algo que los oficiales de inmigración van a mirar con detenimiento. 2, la persona no cuenta con los recursos para mantenerse el periodo que dice que va a estar en los Estados Unidos. Ellos lo que siempre tratan de que la persona admita y siempre le dicen a la gente, no, dime la verdad, que yo te voy a ayudar y la verdad no sé qué. Bueno, total, terminan diciendo a la persona para que admita que ha trabajado en los Estados Unidos. Recuerdo un caso muy particular de un muchacho que a principio de pandemia estaba en México, empieza la pandemia y se fue a vivir y dijo, voy a pasar la pandemia con mi familia en tal estado. Al momento de entrar a los Estados Unidos, él había pasado como 20 días en Nueva York y le preguntaron que qué había hecho durante esos 20 días. Él dijo, no, pues yo estuve paseando, conociendo, estuve haciendo algunas otras cosas, pero bueno, cuénteme cómo era su día a día. No, yo me levantaba, arreglaba un poco el apartamento donde estaba. Ah, un momentico, ¿usted arreglaba el apartamento? Sí, claro, una persona comedida para que me recibieran. Ellos tomaron esa buena educación de uno limpiar o tratar de ayudar a la persona que lo está alojando como trabajo, para que él estaba compensando su estadía con ese trabajo de arreglar lo mínimo que arreglaba en el lugar donde se estaba quedando y por eso le negaron la entrada a los Estados Unidos. Y hay casos, miles, eso pasa todos los días y puede que esté pasando en este instante en más de uno de los aeropuertos de Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta, a la hora de entrar a los Estados Unidos, hay que ser muy cauteloso en lo que se dice. Si uno admite en algún momento que trabajó en los Estados Unidos, cancelación automática de visa y lo regresan inmediatamente. Eso es muy seguramente lo que pase y puede llegar a tener unas sanciones que pueden llegar a ser 5 años de inadmisibilidad a los Estados Unidos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Algo también a tener en cuenta es cuando usted logra entrar a los Estados Unidos con una visa B1 o B2, que la visa B1 o B2 ahorita vamos a hablar de ella, es la visa que le permite a usted hacer un limitado comercio y turismo. Entonces, si usted entra con una visa de este tipo y a usted le dan una entrada por 6 meses o por 3 meses, si usted se excede de esos días, usted empieza a acumular tiempo negativo, el cual le va a acarrear sanciones al momento de renovar su visa o al querer entrar nuevamente a los Estados Unidos. Existe la posibilidad de extender la visa. Usted puede extender esa visa por 6 meses más, si es una visa B1 o B2, una visa de turismo, sí y solo si hace la solicitud en el tiempo requerido. Recuerdo que cuando empezó la pandemia muchas de las personas estaban en situaciones que las cuales no podían regresar a su país de origen y tuvieron que enviar extensiones. Entonces eso es algo que es necesario para evitar que su visa se le complique. Con el tema del cambio de estatus, obviamente hay que haber entrado legalmente a los Estados Unidos. Algunas personas se confunden en estas situaciones y entran de manera ilegal, sin inspección, por la frontera y después quieren arreglar sus papeles a otra cosa y pues realmente no es viable, no es posible. Tiene que haber un estatus para uno poder hacer un cambio de estatus. Ese cambio de estatus se puede hacer, como les mencioné previamente, después de 90 días de haber entrado a los Estados Unidos porque hay una presunción de fraude. ¿Okay? Nos llegan 2 preguntas muy interesantes. Una, que dónde se nos puede contactar. Pues bueno, pienso que si se suscribieron al seminario, debieron haber visitado nuestra página de internet. En nuestra página de internet hay una página de contacto, ahí hay enlaces a nuestras redes sociales, está por si algo hay un WhatsApp, que es el WhatsApp de la oficina, donde también nos pueden contactar. Y si tienen cualquier pregunta, no creo que estoy viendo que están llegando varias preguntas, las están ayudando a seleccionar, pero si tienen preguntas que no logramos absolver acá, pueden contactarnos por WhatsApp, por el número de teléfono, por correo electrónico. Ahí hay varias opciones y pues somos fáciles de encontrar en las redes como Quiroz Law Firm o Abogados Quiroz. Nos pueden encontrar en las redes sociales.
Esta pregunta que me seleccionaron es tal vez la pregunta más difícil de contestar para un abogado de inmigración. ¿Cuánto tiempo dura un proceso? Realmente es difícil determinarlo, sobre todo en tema de peticiones familiares, las cuales voy a tratar de tocar un poquito porque veo que han llegado varias preguntas que de pronto estamos hablando de temas comerciales, pero quiero tocar un par de temas de preguntas de peticiones de familia. Esas peticiones varían, porque sí hay unas fechas que le da a una inmigración de decir, si su proceso lleva más de X cantidad de tiempo, nos puede contactar y eso. Y eso es ahí donde empieza un dolor muy, muy grande, porque realmente no hay una respuesta directa, no hay una respuesta inmediata. Entonces, tratando de adivinar todos esos tiempos es donde he perdido la mayoría de mi pelo negro y por eso tengo el pelo todo gris, es porque realmente ahí es donde está el desafío, porque a veces un proceso de una persona se puede demorar 4 o 5 meses y una persona similarmente posicionada puede demorar 8 meses, un año. ¿Okay? Entonces, eso varía, entonces hay que tener paciencia y sobre todo en esos temas familiares. En los temas de negocios es diferente, porque si usted está haciendo por algún cambio de estatus a un estatus de visa de inversión, uno puede pagar para hacer una solicitud expedita. Entonces, cuando uno hace esa solicitud expedita, a usted le tiene que contestar en 15 días, ¿ok? Lo cual es un periodo excelente. Pero ¿qué pasa? Cada vez que inmigración, usted manda unos documentos a inmigración, siempre va a haber 4 posibilidades. Uno, que le acepten de entrada, perfecto. 2, que le nieguen de entrada, que es improbable porque pues uno no aplica algo que de pronto no tiene uno por lo menos, que no cumple los requisitos mínimos. A usted le niegan de entrada si no cumple los requisitos mínimos. Y las 2 que de pronto son un poco más normales, una es una solicitud adicional de información, que en inglés se llama un RFE, que es un Request for Further Evidence, que es simplemente, me están preguntando por más cosas, me están preguntando que explique esto, que explique aquello, o mándeme este documento, o mándeme tal otra cosa. Eso es muy normal. A veces existe un factor humano con inmigración y es que hay errores. A veces ha pasado que por si algo le llega a uno una solicitud de información adicional por un caso de inversión, pero resulta que es un caso familiar, entonces no tiene nada que ver, o viceversa, o cosas que realmente no tienen que ver a veces con el caso que uno está tratando, pero puede que pase. Y la última opción, que es el acrónimo en inglés es NOID. NOID es un Notice of Intent to Deny, es una notificación con el intento de negarle a usted su petición. Esto es lo mismo, es una solicitud de información adicional, pero ya le están diciendo, tenemos la intención de negarle a usted su petición. Eso es un poco más grave y pienso que si uno hace las cosas bien de entrada, pues las probabilidades de que le llegue a uno una de estas notificaciones pues es mucho más mínima, ¿no? Entonces vamos a tratar de continuar por temas de tiempo y a ver qué otras preguntas logramos absolver. Bueno, un tema que de pronto había tocado anteriormente que me vale la pena mencionar es cuando las personas están en el aeropuerto, hay esa presunción de privacidad es mínima. A las personas les pueden buscar en el teléfono, mirar el teléfono, y si en el teléfono encuentran evidencia de fraude a su visa, igual lo pueden devolver. Entonces ahí ese pequeño paréntesis, ¿ok? Entonces, en el tema, por si algo, vamos a hablar un poquito de las peticiones familiares, que hay varias preguntas relacionadas con ese tema, entonces vamos a tratar de absolverlas. Entonces, existe una cosa que se llama el boletín de visas, que eso es lo que determina cuáles son los tiempos de espera. Mucha gente a veces llama y dice, quiero pedir a mi hermano, siendo ciudadano americano. Perfecto. Esa petición de su hermano, de hermano a hermano, está tomando 14 años. ¿Por qué toma tanto tiempo? Toma tanto tiempo es porque el gobierno americano hace años designó un cupo específico, un número específico de visas, de ese tipo de visas por año, para esa categoría. Entonces, ¿qué pasa? Hay un atraso importante. Entonces, por si algo, si usted es un país latinoamericano, su espera sería 14, de más o menos unos 15 años. Si usted es de un país como México o como India, su espera puede estar más o menos por el orden de los 20 años. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Muchas personas a veces preguntan, y creo que hay una pregunta de esto, que cuál es la diferencia entre la espera si uno se casa con un residente o un ciudadano. En este momento no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el boletín de visas no tiene una fecha de espera para la persona que se casa con un residente. Entonces, en este momento no hay diferencia. Puede que eso cambie, puede que de aquí a 2 meses sí haya una espera, pero en este momento no la hay. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se demora un proceso por si algo, de un padre a un hijo o de un esposo a su esposa? Esos tiempos los determina inmigración. Y como les mencioné anteriormente, una persona similarmente situada puede que tenga una espera más larga y otra puede que tenga una espera más corta. Y para algunos de estos casos no existe una solicitud expedita. Entonces no hay manera de agilizar el proceso necesariamente.
Voy a tocar este tema muy rápido y es un tema que es muy interesante porque pienso que a muchas personas les interesa y veo algunas preguntas de ese tema y es el tema del asilo. ¿Ok? Para el asilo, usted realmente lo que necesita es, uno, tiene que estar en suelo americano. Usted no puede solicitar asilo ni en la embajada ni en ningún otro país, tiene que estar en suelo americano. Tiene que haber llegado a los Estados Unidos y solicitar el asilo. Llámese en la frontera o llámese después de haber aterrizado, usted puede solicitar asilo. Y hay dos tipos de asilo. Hay un asilo defensivo y es un asilo que es más proactivo. El asilo defensivo es cuando a usted lo capturan de manera ilegal en los Estados Unidos y le inician un proceso de deportación. Cuando a usted le inician un proceso de deportación, existen defensas limitadas. Y entre esas defensas es solicitar un asilo. Entonces ahí ese es un asilo defensivo. ¿Ok? Y usted tiene que presentar, bueno, tanto en el defensivo como en el proactivo es cuando usted llega y sin haber iniciado un proceso de deportación, usted solicita el asilo de manera voluntaria. Recuerde que tienen un año para solicitar ese asilo. Si se pasan del año, tiene que haber una razón de mucho peso para realmente poder justificar ese retraso. Pero bueno, ya entrándonos en el tema del asilo, uno sí tiene que argumentar que hay una persecución de manera creíble, que existe una posibilidad razonable que a usted lo asesinen, de que hay una persecución, que hay un peligro inminente en su país de origen. ¿Okay? Y esa persecución es ¿por qué? Y simplemente imaginémonos cuatro baldecitos, y en esos 4 baldecitos tiene que caber su argumento. Llámese por raza, llámese por religión, llámese por nacionalidad, o llámese por pertenecer a un grupo social en particular, o por tener una opinión política en particular. ¿Ok? Entonces, ese argumento tiene que caber dentro de una de esas categorías. Hay muchas personas que por si algo han aplicado a asilos por mutilación de genitales en su país de origen, por persecución política que se pueda demostrar. La evidencia que uno tiene que demostrar en un caso de asilo son denuncias ante las autoridades, videos, amenazas que haya recibido, cualquier tipo de cosa, hasta las mismas declaraciones de personas que lo hayan presenciado, son útiles para un tema de asilo. ¿Ok? Pero el tema de asilo, y algo que quiero aclarar también, que de pronto hay un poquito de información errónea por ahí, no es un proceso fácil. No es un proceso fácil, no es llegar a los Estados Unidos y ya, y me dieron el asilo y enseguida y me lo van a dar en cuestión de meses. No, es un proceso largo. Existe un retraso importantísimo con jueces de inmigración en temas de asilos. Y las autoridades de inmigración, porque esos dos procesos los manejan autoridades diferentes, también tienen un retraso importante. Entonces hay que asesorarse bien. Hay que asesorarse bien para que obtengan los mejores resultados. No es un proceso que es fácil y es un proceso que se debe argumentar y se debe tener la suficiente evidencia para acceder a él. ¿Ok? Entonces creo que por temas de tiempo, creo que no podemos, no sé qué otras preguntas tengamos por ahí, pero bueno, el objetivo de este webinar es acercarlos más a información. Yo he tenido la desafortunada tarea de, por si algo, tener que notificar a personas que sus familiares fallecieron cruzando la frontera. Y eso es algo que no es cómodo para absolutamente nadie, y pienso que en muchas de estas ocasiones es por falta de información de calidad. A veces, en esta era digital, pienso que hay demasiada información afuera, pero acceder a información de calidad es más importante que acceder a cantidad de información. Entonces espero que esta información que les estamos brindando los acerque un poco más a sus opciones, para que puedan evaluar sus opciones, para que vean que de pronto establecer un negocio en los Estados Unidos no es completamente una idea totalmente descabellada, que es realmente viable con la asesoría correcta, ¿ok? Y que también existen otras posibilidades, aparte de tratar de cruzar la frontera de manera ilegal, ¿ok? Trataremos de llevar más información a ustedes para que cerremos esa brecha entre el conocimiento que existe real y de pronto algunas nociones equivocadas de lo que es emigrar a los Estados Unidos. Espero que hayan encontrado esta información de ayuda, espero que podamos ser de utilidad para ustedes. Si tienen preguntas, por favor, no duden en contactarnos, que para nosotros es un placer el poder brindar este tipo de información, y como les digo, estamos aquí para colaborarles. Bueno, si usted llegó hasta este punto es porque escuchó todo el webinar y de pronto aprendió alguna cosa interesante que le aplica a usted, le aplica a un familiar o le aplica a algún amigo. Entonces, primero que todo, gracias, y gracias por haberse quedado hasta el final. Entonces, si usted nos da este código al momento de contactarnos, va a obtener una cita personalizada
para hablar de su tema migratorio o de las consultas que usted tenga. Entonces el código que vamos a tener es QLF 2022. QLF por Quiroz Law Firm 2022, pues por obvias razones. Entonces cuando nos contacte utilice QLF 2022 y obtendrá una consulta personalizada de manera gratuita. Muchísimas gracias.